Hay un peso que cargas que no elegiste cargar. No es tuyo, nunca lo fue, pero está ahí, dentro de tu pecho, como una piedra que te impide respirar completamente. Es el peso de relaciones que terminaron hace años, de personas que ya no están, de vínculos que tu mente sabe que debes soltar, pero que tu cuerpo se niega a liberar. Y lo más inquietante de todo es esto. Cuando intentas entender por qué no puedes dejar ir, cuando buscas en tu historia personal una explicación, te das cuenta de que este patrón es más antiguo que tú, mucho más antiguo. La psicología revela algo que cambiará cómo entiendes tu incapacidad para soltar. No aprendiste a aferrarte por accidente, aprendiste porque alguien antes que tú también llevaba este peso, y antes de ellos, alguien más. Este es un dolor que viaja en silencio a través de generaciones, transmitiéndose sin palabras, de sistema nervioso a sistema nervioso, hasta llegar a ti. Lo que estás a punto de descubrir no es una lista de consejos para superarlo, es la anatomía completa de cómo el peso emocional se hereda, se internaliza y se convierte en la forma en que amas, porque tu dificultad para dejar ir tiene causas profundas, invisibles, que ni siquiera tú reconoces como ajenas. Causas que comenzaron antes de que tú nacieras. Primera dimensión, el bebé que absorbió el miedo al abandono antes de tener palabras para nombrarlo. Cuando eras bebé, tu cerebro era como una esponja emocional sin filtros. No tenías lenguaje, no tenías pensamiento crítico. Solo tenías un sistema nervioso extraordinariamente sensible que registraba cada tensión en el cuerpo de quien te sostenía, cada contracción en los brazos que te mecían, cada irregularidad en la respiración de quien te alimentaba. Y si esa persona, tu madre, tu padre, tu cuidador principal, cargaba terror al abandono, tú lo sentiste, no como concepto, como vibración, como temperatura, como ritmo cardíaco acelerado contra tu mejilla. Tu amígdala, esa parte primitiva del cerebro encargada de detectar peligro, aprendió que el amor viene acompañado de miedo, que la cercanía es peligrosa porque puede desaparecer en cualquier momento. Los psicólogos llaman a esto transmisión transgeneracional de trauma de apego. Significa que el pánico que tu madre sentía cuando tu padre se iba al trabajo, un pánico que quizás ella misma heredó de su madre, se convirtió en tu pánico. Ella no te lo dijo con palabras. Te lo transmitió con su cuerpo tenso, con su necesidad de abrazarte demasiado fuerte, con su incapacidad de dejarte llorar sin sentir que el mundo se derrumbaba. Y ahora, décadas después, cuando alguien a quien amas se aleja, aunque sea emocionalmente, aunque sea temporal, tu sistema nervioso entra en alerta máxima, no porque esa persona sea irreemplazable, sino porque tu cuerpo aprendió hace 30, 40 años que la separación es muerte, literalmente. Para un bebé, ser abandonado es morir, y esa programación nunca fue reprogramada. Esto no es debilidad, es biología del apego funcionando exactamente como fue diseñada, pero calibrada para un mundo que ya no existe. Segunda dimensión, aprendiste que soltar es traición, que olvidar es crueldad. Hubo un momento en tu infancia en que alguien importante se fue, un abuelo que partió, un padre que abandonó, una madre que se distanció emocionalmente después de una pérdida. Y en ese momento, consciente o inconscientemente, recibiste un mensaje devastador. La lealtad se demuestra aferrándose. El amor verdadero nunca olvida. Dejar ir es abandonar 2 veces. Tal vez lo escuchaste explícitamente. ¿Cómo puedes estar feliz si tu abuela acaba de partir? O tal vez lo absorbiste del ambiente. Veías cómo tu madre guardaba luto eterno, cómo tu padre se encerraba en su dolor como en un santuario, cómo la familia entera se mantenía atada a quien ya no estaba, como si soltarlo fuera pecado. Y tu mente infantil, desesperada por entender cómo funciona el amor en este mundo confuso, concluyó algo terrible. Si olvidas, si sigues adelante, si dejas de doler, significa que nunca amaste de verdad. El dolor crónico se convirtió en prueba de amor. La incapacidad de soltar se transformó en medalla de honor. La psicología del duelo complicado nos muestra que cuando el duelo se vuelve identidad, cuando la persona que no puede superarlo se convierte en quien eres, soltar significa perderte a ti mismo también. No solo pierdes a quien se fue,
Pierdes tu rol, tu propósito, tu forma de demostrar que fuiste leal hasta el final. Por dentro existe una voz antigua que susurra: si sueltas esta relación, si dejas de buscar explicaciones, si permites que el dolor se disuelva, estarás diciendo que no importó, que ellos no importaron, y eso se siente como traición imperdonable. Pero la verdad es esta: soltar no es olvidar, es permitir que el amor exista sin el peso. Es reconocer que honrar a alguien no requiere vivir en su ausencia para siempre. Tercera dimensión: tu identidad se construyó alrededor del dolor, y sin él no sabes quién eres. Esto es lo más paradójico y lo más cruel. Llevas tanto tiempo siendo la persona que no puede dejar ir, que esa lucha se volvió tu personalidad, tu narrativa, la historia que cuentas sobre ti mismo cuando alguien pregunta por qué estás solo, por qué no has vuelto a confiar, por qué sigues atado a relaciones que terminaron hace años. Cuando conociste a esa persona que cambió tu vida, o cuando viviste esa pérdida que te partió, experimentaste emociones tan intensas que tu cerebro las usó como ancla para definir quién eres. Los neurocientíficos saben que los momentos de máxima activación emocional crean memorias autobiográficas centrales, recuerdos que organizan toda tu identidad alrededor de ellos. Y si gran parte de tu vida adulta ha transcurrido procesando esa relación, analizando qué salió mal, intentando entender por qué no pudiste retener a esa persona, entonces toda tu arquitectura de sentido se construyó sobre ese dolor. Tus amigos te conocen como alguien que pasó por algo difícil. Tu familia te trata con cuidado porque nunca lo superaste. Incluso tú mismo, en tu diálogo interno, te refieres a ti como alguien marcado por esa experiencia. ¿Y qué sucede cuando consideras soltar? Que sientes vértigo existencial, porque si no eres quien fue abandonado, si no eres quien amó demasiado, si no eres quien perdió y nunca se recuperó, ¿quién eres? La pregunta aterra. Es más fácil seguir siendo la versión herida de ti mismo que enfrentar el vacío de no tener una narrativa clara sobre tu identidad. La psicología del trauma complejo muestra que muchas personas prefieren la familiaridad del dolor conocido al riesgo de la incertidumbre de una identidad nueva. El sufrimiento se vuelve zona de confort. Suena contradictorio, pero tu sistema nervioso busca predictibilidad, no felicidad. Y el dolor que conoces es más predecible que la alegría que no sabes manejar. Por eso sigues regresando mentalmente a esa relación, no porque esa persona sea irreemplazable, sino porque soltarla significa reconstruirte desde cero, y eso asusta más que quedarte atado. Cuarta dimensión: heredaste el patrón de amar como si fuera la última vez, cada vez. Observa cómo amas, no con quién, sino cómo. ¿Existe una urgencia en tu forma de conectar? ¿Una intensidad que parece desproporcionada incluso para ti? ¿Una necesidad de grabar cada momento, de sostener cada conversación como si fuera la última, de aferrarte con fuerza porque en algún lugar profundo de ti vive el terror de que todo lo bueno es temporal? Esto tampoco comenzó contigo. Si creciste en una familia donde las personas importantes desaparecían, literal o emocionalmente, tu cerebro desarrolló lo que los psicólogos llaman estilo de apego ansioso preocupado. No es elección consciente, es adaptación de supervivencia. Cuando el amor es inconsistente, cuando las figuras de apego están hoy y mañana no, cuando la presencia se vuelve impredecible, tu sistema nervioso aprende a amar en modo emergencia constante. Cada relación se siente como si fuera la última oportunidad. Cada persona se vuelve irreemplazable antes de que realmente demuestren serlo. Y cuando se van, porque eventualmente todos se van, de una forma u otra, tu dolor no es proporcional solo a esa pérdida específica. Es la acumulación de todas las pérdidas anteriores que nunca procesaste completamente. Tu abuela que partió cuando eras niño, tu padre que se fue emocionalmente después del divorcio, tu primera pareja que te abandonó justo cuando empezabas a confiar. Cada pérdida se suma, se apila, se convierte en evidencia de que el amor siempre termina. Y cuando finalmente intentas soltar a alguien, no estás soltando solo a esa persona. Estás intentando soltar a todos los que se fueron antes. Pero tu cerebro, desesperado por protegerte de más dolor, en lugar de soltar, se aferra más fuerte.
crea rituales de memoria, construye santuarios mentales. Convierte a esa persona en símbolo de todo lo que perdiste y nunca recuperarás. No porque esa persona sea perfecta, sino porque representa la posibilidad del amor que tu sistema nervioso sigue buscando desesperadamente, el amor que se queda. Y mientras sigas buscándolo en quien ya se fue, no podrás encontrarlo en quien podría quedarse. Quinta dimensión. El silencio sobre el dolor en tu familia te enseñó que sufrir es algo que se hace solo. Hay una pregunta que necesitas hacerte. Cuando eras niño y algo te dolía emocionalmente, ¿qué hacían los adultos a tu alrededor? ¿Se sentaban contigo en el dolor? ¿Lo nombraban? ¿Te enseñaban que la tristeza es visitable pero no habitable? ¿O más bien te decían que fueras fuerte, que no lloraras, que el tiempo cura todo, que había que seguir adelante? En muchas familias latinoamericanas especialmente existe lo que los psicólogos llaman evitación emocional cultural. No es malicia, es supervivencia heredada. Tus abuelos vivieron guerras, dictaduras, hambrunas, pérdidas que no podían procesarse porque había que seguir trabajando para comer al día siguiente. No había tiempo para terapia, no había espacio para llorar, había que ser fuerte. Y esa fortaleza, que en realidad era disociación necesaria para sobrevivir, se transmitió como valor, como virtud. Tus padres aprendieron que sentir es peligroso, que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que el dolor se guarda, se entierra, se niega, y te lo enseñaron a ti de la misma forma. Entonces cuando llegas tú, con tu corazón roto, con tu necesidad de hablar sobre esa persona que no puedes olvidar, recibes el mismo mensaje que recibieron generaciones antes. Ya pasó, tienes que superarlo, no puedes quedarte ahí. Como si el duelo tuviera fecha de vencimiento, como si el amor pudiera apagarse con voluntad, y te tragaste el dolor. Lo hiciste interno, privado, secreto, porque mostrarlo era ser débil, hablarlo era quejarse, necesitar apoyo era ser carga. El resultado es devastador. Ahora, años después, sigues procesando esa pérdida completamente solo, en tu cabeza, en tus noches de insomnio, en ese diálogo interno obsesivo que nadie más escucha, porque nunca aprendiste que el dolor compartido es dolor disminuido, que nombrar la herida es el primer paso para cerrarla, que el duelo necesita testigos, y en ausencia de testigos el duelo no termina, se vuelve crónico, se convierte en compañía, en lo único que se siente verdaderamente tuyo, porque es lo único que nadie te puede quitar. Pero la verdad que nadie te dijo es esta: tienes derecho a procesar en voz alta, a necesitar que alguien escuche tu historia 1000 veces hasta que pierda su poder sobre ti, a no tener que ser fuerte todo el tiempo. Sexta dimensión. Biológicamente, tu cerebro está buscando clausura que esa relación nunca te dio. Aquí hay algo que la neurociencia del apego revela y que cambiará cómo entiendes tu obsesión. El cerebro humano necesita narrativas completas. Necesita que las historias tengan principio, desarrollo y cierre. Cuando una relación termina abruptamente, sin explicaciones claras, sin conversación final, sin oportunidad de decir lo que necesitabas decir, tu cerebro entra en un estado que los neurocientíficos llaman bucle de procesamiento incompleto. Es literalmente como una canción que se detiene antes del acorde final. Tu mente sigue esperando la resolución, sigue creando escenarios hipotéticos donde tienes esa conversación final. Sigue imaginando qué dirías, cómo reaccionarían, qué explicación darían. No porque seas masoquista, porque tu corteza prefrontal está desesperadamente intentando cerrar un archivo que quedó abierto. Y mientras ese archivo permanezca abierto, tu cerebro dedicará recursos cognitivos a él. Energía mental, espacio emocional, atención que podría ir hacia el presente pero que se queda atrapada en el pasado, buscando ese cierre que nunca llegará. Pero hay algo más profundo aún. Si esa persona era importante para ti, tu cerebro literalmente formó circuitos neuronales asociados a su presencia, rutas de dopamina, oxitocina, serotonina que se activaban cuando pensabas en ellos, cuando estabas con ellos, cuando recibías su atención, y cuando esa persona desaparece, esos circuitos no se borran inmediatamente, siguen ahí como caminos en el bosque que solías recorrer y que la naturaleza aún no ha reclamado completamente.
Cada vez que piensas en esa persona, cada vez que revisas sus redes sociales, cada vez que escuchas esa canción que te recuerda a ellos, estás reactivando esos circuitos, los estás manteniendo vivos, y tu cerebro, que busca recompensa, sigue regresando a esos caminos porque recuerda que alguna vez condujeron a algo bueno. La crueldad es esta. Mientras más piensas en ellos para intentar entender, más fortaleces los circuitos que te atan. Es paradoja neurológica. Intentas soltar pensando obsesivamente, pero pensar obsesivamente es justamente lo que mantiene la conexión activa. El único camino es dejar de alimentar esos circuitos, dejar que la naturaleza finalmente reclame esos caminos. Y eso significa permitir que la historia termine sin el cierre perfecto que tu cerebro sigue esperando, aceptar que algunas narrativas quedan incompletas, que algunas canciones nunca tendrán su acorde final, y aprender a vivir con esa incompletitud es, paradójicamente, la única forma de completar el duelo. Séptima dimensión. No puedes dejar ir porque todavía hay amor, y el amor sin lugar a dónde ir se convierte en peso. Esta es la verdad más difícil de todas, y la que nadie quiere decirte directamente. La razón por la que no puedes soltar no es porque seas débil, ni porque estés roto, ni porque seas incapaz de seguir adelante. Es porque todavía hay amor, amor real, amor verdadero. Amor que no desapareció solo porque la relación terminó, y ese amor ahora no tiene hogar, no tiene destinatario, no tiene forma de expresarse. Entonces se convierte en dolor, se transforma en nostalgia, se vuelve obsesión, porque fuiste criado en una cultura que te enseñó que el amor solo es válido si tiene objeto, si hay alguien que lo reciba, si se manifiesta en relación. Nadie te enseñó qué hacer con el amor que sobrevive a la relación, con ese afecto genuino que sigue existiendo dentro de ti incluso después de que la persona se fue, incluso después de que la relación se volvió imposible. Los psicólogos que trabajan con duelo amoroso hablan de un concepto revolucionario: vínculos continuos. La idea de que no tienes que superar completamente a alguien para seguir adelante, que puedes llevar el amor que sentiste, transformado, reubicado, pero presente, sin que eso signifique estar atrapado. El problema es que confundiste amor con apego, confundiste cariño con necesidad. Y ahora crees que si dejas de necesitarlos, si dejas de doler por su ausencia, si dejas de pensar en ellos constantemente, estarás matando el amor. Pero eso no es verdad. Soltar la necesidad no es matar el amor, es liberarlo de la prisión del apego desesperado. Es permitir que ese afecto exista sin exigir nada, sin esperar regreso, sin convertir la memoria en santuario al que debes regresar diariamente para demostrar lealtad. Puedes amar a alguien que ya no está en tu vida sin vivir en su ausencia. Puedes agradecer lo que fue sin quedarte atrapado en lo que ya no es. Puedes honrar ese vínculo sin convertirlo en cadena, pero para eso necesitas hacer algo radical, darle permiso a ese amor de existir sin función, de estar ahí, callado, sin exigir validación constante, de ser parte de tu historia sin ser toda tu historia. Y ahora viene la verdad más importante de todas, la que reorganiza todo lo anterior. Este peso que cargas, esta incapacidad de soltar, esta lealtad obsesiva a quien ya se fue, este dolor que se niega a disolverse, no es defecto, no es debilidad, no es evidencia de que algo está mal contigo, es evidencia de que amas profundamente en un mundo que te enseñó a amar con miedo. Es consecuencia de haber nacido en una línea generacional de personas que no tuvieron el privilegio de procesar sus pérdidas, que no tuvieron el espacio para sentir sin juicio, que tuvieron que convertir el dolor en fortaleza porque no había otra opción. Ese peso no es tuyo originalmente, es herencia. Y lo más extraordinario es que tú eres quien puede romper la cadena. Tú eres quien puede aprender a procesar lo que generaciones anteriores solo pudieron cargar. Tú eres quien puede transformar ese patrón de apego ansioso en apego seguro, no solo para ti, sino para quienes vengan después de ti.
La psicología transgeneracional nos muestra que cuando una persona en una línea familiar sana un patrón, ese cambio reverbera hacia atrás y hacia adelante, sana retrospectivamente la comprensión del pasado y protege prospectivamente a las generaciones futuras. Entonces este trabajo que estás haciendo, este intentar entender por qué no puedes soltar, este buscar respuestas, este querer romper el ciclo, no es solo para ti. Es acto de amor hacia quien te precedió y no pudo hacerlo, y es acto de protección hacia quien vendrá después de ti. Tu capacidad de amar tan profundamente, tan intensamente, con tanta lealtad que incluso se convierte en prisión, no es maldición, es don mal calibrado, es superpoder sin entrenamiento, es fortaleza que necesita dirección. Tienes pleno derecho a procesar a tu ritmo, a no tener que superar según el cronograma de otros, a llevar ese amor transformado contigo sin vergüenza. Tienes permiso para honrar lo que fue sin vivir en lo que ya no es, para agradecer el vínculo sin convertirlo en cadena, para recordar sin quedarte atrapado en el recuerdo. Tienes derecho a romper el silencio sobre tu dolor, a necesitar testigos, a hablar de esa persona 1000 veces si es necesario hasta que su nombre pierda el poder de herirte, a no tener que ser fuerte cuando lo que necesitas es ser sostenido, y tienes permiso para soltar sin traicionar, para seguir adelante sin olvidar, para reconstruir tu identidad sin borrar tu historia, para amar nuevamente sin que eso signifique que lo anterior no importó. El peso que cargas puede transformarse, puede convertirse en sabiduría sobre cómo amar mejor, en compasión hacia otros que también luchan por dejar ir, en entendimiento profundo de la naturaleza humana del apego, pero primero necesitas dejar de tratarlo como enemigo, necesitas verlo como lo que es, herida heredada que puede sanar, patrón aprendido que puede reprogramarse, amor sin hogar que puede encontrar nueva forma. No estás solo en esto. Hay miles de personas que cargan pesos similares, que luchan con las mismas cadenas invisibles, que fueron criadas en familias donde soltar se sentía como traición y donde el dolor se guardaba en silencio. Si este video resonó contigo, si te sentiste visto en estas palabras, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios, a romper el silencio que ha mantenido este dolor como secreto privado. Porque cuando compartimos, cuando nombramos, cuando nos damos cuenta de que no somos los únicos, el peso se vuelve más ligero. Y si quieres seguir explorando estos temas, la psicología del apego, los patrones heredados, las formas de amar que aprendimos sin darnos cuenta, suscríbete al canal, porque aquí seguiremos desenredando juntos las verdades que otros prefirieron no nombrar. La razón por la que no puedes dejar ir existe. No eres defectuoso, eres humano. Y la humanidad, a veces, significa cargar pesos que no elegimos hasta que finalmente aprendemos a depositarlos con dignidad.